Hola, bienvenidos a mi canal. Como les gustó mucho el video anterior donde cuento la historia de los Cullen, decidí traerles otro video. En esta ocasión vamos a estar hablando de los Volturi, de su historia antes de las películas y cosas que tal vez muchos no saben. Los Volturi son como la realeza no oficial en el mundo de los vampiros y son un clan muy influyente. Ellos mantienen la sociedad secreta de vampiros oculta del mundo humano y tienen varias leyes que más adelante les voy a nombrar. A menudo envían a sus agentes a viajar desde Volterra para evitar que los inmortales demasiado entusiastas expongan a los vampiros mediante todo el mundo. Este clan existe desde hace muchísimos años y es el más grande que existe. Los Volturi fueron fundados por Aro, Caius y Marcus, junto con Afinodora. Más tarde se les unieron Sulpicia y la esposa de Marcus, Didim, quien también era hermana de Aro. Este clan se originó en Grecia y procedió a reunir vampiros con talentos útiles para juntar poder. Cuando el clan se volvió lo suficientemente fuerte, los Volturi usurparon el control del mundo de los vampiros, el aquelarre rumano. Actualmente ese era el clan gobernante original, y presentaron la ley que prohíbe que los humanos sepan la existencia de los vampiros. Después de que los rumanos fueran derrotados en la guerra, su poder aumentó después de reclutar a Jane y a Alec, dos vampiros gemelos con dones extremadamente poderosos. Aro había mostrado interés en Alec y su hermana Jane desde que eran pequeños, pero decidió esperar hasta que tuvieran la edad suficiente para convertirlos. Los Volturi ya habían establecido sus reglas sobre los niños inmortales para ese momento, y así los dejó al cuidado de su madre. It is my pleasure to meet you. My name is Aro. Fascinating. So much potential. Sus talentos no habían tomado una forma enfocada en ese momento, y le sucedieron cosas malas a las personas que no eran amables con los gemelos o con su familia. The town witches. No, you're the one who needs to be stopped. You shouldn't have cursed our village so all our crops died. We don't want your kind living here, but you can die here. Más adelante, los lugareños supersticiosos encontraron a los gemelos demasiado aterradores y fueron acusados de brujos y condenados a ser quemados en la hoguera. You're the wicked ones! Get her! No! Witches! Aro fue informado de esto y llegó justo a tiempo para interrumpir la ejecución. Ellos fueron transformados a la edad de unos 12 o 13 años. Son los más pequeños y jóvenes en apariencia, así como los miembros más apreciados, debido a sus dones increíblemente poderosos. Debido al dolor que experimentó Jane mientras se quemaba en la hoguera y la ira que sentía hacia los aldeanos, su poder tomó una forma más aguda después de su conversión en vampiro. Ganó el talento sobrenatural de infligir el mismo dolor ardiente a los demás en forma de ilusión. La llegada de los gemelos hizo que el clan fuera intocable. Cuando los rumanos querían recuperar el control, los gemelos derrotaron al ejército fácilmente con sus poderes. En un momento, Marcus y su esposa se cansaron de las guerras y planearon irse. Aro estaba molesto por esto, pero fingió darle su apoyo. Sin embargo, Aro luego mató en secreto a su hermana para evitar que Marcus se fuera, porque se dio cuenta que el poder de su cuñado era más útil que el de su hermana. Marcus pasó la mayor parte del tiempo tratando de encontrar al asesino, y nunca se dio cuenta de que fue Aro quien lo hizo. Esto hizo que se vuelva suicida. Entonces Aro conoció a Chelsea y se dio cuenta de que tenía el poder de manipular las relaciones, y la usó para mantener a Marcus leal a los Volturi. La muerte de Didim, sin embargo, llevó a Caius y a Aro a garantizar una estricta vigilancia de seguridad a sus compañeros. Con Chelsea de su lado, pudieron reclutar fácilmente a otros vampiros que no deseaban unirse a ellos, ya que eran manipulados. A lo largo de los siglos, los Volturi han establecido y aplicado una serie de leyes que se espera que todos los vampiros obedezcan. Las leyes no están escritas y escribirlas serían como una infracción. En cambio, estas leyes se pasan de boca en boca. Ahora voy a empezar a nombrarles una por una las leyes de los vampiros. La primera es que las cacerías deben pasar desapercibidas, sus restos deben eliminarse y el territorio debe cambiarse con frecuencia. La segunda ley es que los niños inmortales no deben ser creados, porque son incapaces del autocontrol y por lo tanto es una amenaza de exposición. Si esto no se cumple, se castiga con la muerte tanto para el niño y el criador. También para los que defienden al niño como para los que conocen su existencia. No! No!
Otra ley es que está prohibido tratar con hijos de la luna, excepto con el propósito de exterminarlos. In your attitudes. The Cullens are innocent. I take full responsibility for my mistake. Esta ley la vimos claramente en Amanecer parte 2, que es que el testigo falso, independientemente de su intención, se castiga con la muerte. En Volterra, la ciudad de residencia de los Volturi, está completamente prohibido la caza de humanos. Su comida la traen desde afuera, a veces de muy lejos. Una de las leyes que es muy importante es que no se debe llamar la atención y los vampiros no deben ser notados a la luz del sol. Recuerden que cuando el sol les da directamente en la piel, ellos pueden brillar y pueden levantar sospechas en los humanos, ya que podrían notar que hay algo diferente en ellos. Y es por eso que Edward y sus hermanos no iban a la escuela en los días soleados. Otra ley que es muy importante es que el creador es responsable del comportamiento de su recién nacido y de la enseñanza de las leyes antes de que puedan ser liberados por su cuenta. Al dejar que un recién nacido case de manera visible, la pena será la muerte tanto para el recién nacido como para el creador. Incluso si el recién nacido ignora la ley, sus actos imprudentes todavía se castigan con la muerte. La interacción de los vampiros con los humanos no debe llamar mucho la atención. Si un humano se da cuenta de ellos, el vampiro culpable sería responsable de silenciar a ese humano. Esto conduce principalmente a dos opciones: hacer que el humano se una a los inmortales o silenciarlo permanentemente. Bueno, muchas gracias por ver. Sinceramente no hablé de las películas ni nada por el estilo, porque siento que esas historias ya las conocemos y quería traerles algo nuevo, algo que capaz no muchos sabían. Yo sé que la mayoría leyó los libros y vio los cortometrajes, las películas y todo, pero hay gente que no. Y la verdad que está bueno escuchar estas historias, ya sea por primera vez o por octava vez, porque la verdad es que están muy buenas. Y bueno, también quería decirles que próximamente se vienen más videos de Crepúsculo, así que si quieren se suscriben y activen las notificaciones para que les llegue cada vez que subo video. Y también los invito a dejar un comentario contando su opinión respecto a estas historias. También les voy a dejar el link de la descripción del otro video que les mencioné, donde hablo sobre las historias de la familia Cullen. Así que nada, muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.